A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Mañana nublada aquí en la ciudad capital y una temperatura agradable, Ha estado lloviendo mucho en el país y en esta zona central, todos los días. Así que aquel clima árido, reseco, color café de hace algunos meses, ya no lo tenemos, todo es verdor. Y cuando uno sale de la ciudad, mira semovientes estar comiendo a la orilla de la carretera, porque hay gente que no tiene sus propios espacios para alimentar a las vacas y aprovecha que el zacate crece en todos lados a la orilla de la carretera y ahí mira uno las vacas alimentándose. Es típico de esta época no ver semovientes flacos que se les miran las costillas, sino gordos. Hay producción de leche. Afortunadamente ya llegaron a un acuerdo los productores con toda la cadena en el departamento de Olancho, a propósito de que en invierno se produce bastante leche en el país. Miren, hoy tengo al canciller de la República, a Eduardo Enrique Reina. El canciller ha ofrecido entrevistas amplias en las últimas semanas, tanto a medios internacionales como locales. Dirán ustedes, pues, ¿qué le puede preguntar Renato al canciller de la República? Si ha pasado por medios internacionales con periodistas muy agudos, al igual que por medios nacionales de cobertura nacional con periodistas también bien agudos. Pues siempre hay temas. Mire, y uno de los temas, más allá de la Cumbre de las Américas, que todavía se le puede sacar mucho a esta temática, hay uno que a mí me parece de suma trascendencia para el país. Yo no entiendo, pero es que no entiendo cómo el Congreso Nacional de Honduras no ha ratificado ese tratado del Bicentenario que suscribieron el año pasado los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. No lo entiendo, porque le beneficia a Honduras. Que no quede ningún pequeño litigio. De hecho, esto ya lo resolvió la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero entre Nicaragua y El Salvador había cierta confabulación, como para dejarnos sin salida a las aguas internacionales por el Pacífico, a sabiendas de la resolución o de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Viene Nicaragua y dice, sí reconocemos que Nicaragua tiene frontera con Honduras. Lo hizo Ortega, y desde ese momento toda aquella confabulación termina. Y eso es por donde quiero comenzar hoy, preguntándole al canciller de la República si es un tema de interés nacional, si es un tema importante para Honduras, si hemos gastado tinta, no diría gastado, invertido en mucha tinta, en mucho papel en Honduras, espacios en los medios electrónicos como la televisión y la radio, hablando de este tema y de la problemática y desafíos que nos presentaban en el Pacífico, en el Golfo de Fonseca, El Salvador y Nicaragua. No entiendo cómo cuando Ortega dice, no, reconozco que tengo fronteras con Honduras ahí, y se separa de El Salvador, si hubo sus problemitas,
en la frontera marítima, en el Golfo, entre ambos países, después de que el señor Ortega ratificara o aprobara este tratado del bicentenario, que no solo tiene su firma, sino que tiene la firma al siguiente día del Congreso de Nicaragua, en una muestra solidaria con Honduras. Pero en el Congreso no han tenido la misma celeridad, y esas son las cosas que quiero que me explique el canciller de la República, que está por ingresar a nuestro edificio del Centro de Noticias Televicentro. Y la primera parte del programa versará justamente sobre esta temática. Ya tendrán ustedes la pregunta en pantalla para que puedan interactuar con nosotros, participando, enriqueciendo el diálogo que sostendré con él. De hecho, no faltará lo de la cumbre de las Américas, intereses, preguntarle más allá de las repercusiones, en la relación Estados Unidos-Honduras, si es que las hay, sobre esto vamos a profundizar con el canciller Reina. Yo quiero saber cuánto influyó la decisión de la presidenta Castro de ausentarse de la cumbre con la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de condicionar su presencia a que se invitara a Cuba, que se invitara a los mandatarios de Nicaragua y también de Venezuela. ¿Y sabe por qué? Porque una misión de Honduras viaja hoy a México a tratar de conseguir en mejores condiciones combustibles. Y entonces quiero ver la relación entre esa decisión de México y la decisión tomada por la presidenta. Si de por medio hay intereses económicos o qué tipo de intereses. Miren, hay tantas cosas, es uno de los temas que más me fascina a mí, la política exterior de Honduras. No somos un país así beligerante en el mundo, un país que influya en las decisiones del planeta, para nada. Somos un país pequeño, pero bueno, con independencia, que tiene su propia agenda. Ya veo que por el pasillo viene el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Voy a aprovechar para hacer una pausa comercial y escuchar muy atento el discurso que él brindó en la Cumbre de las Américas. Así que sugiero su atención. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Bueno, siempre muy temprano, todos los días mi expectativa es ver los titulares de Tu Nota. Yo esto ya los leí a las 4 de la mañana, los estuve leyendo, pero yo sé que no toda la gente lo hace, así que qué mejor que aprovechar este momento para que usted se interese en estos titulares. Si alguna noticia le llama la atención, hay muchas que estoy seguro le van a llamar la atención, pues se meta a Tu Nota y lee el contenido de las mismas. Juez Kevin Castel ordena confidencialidad en pruebas contra Juan Orlando Hernández. Luego me voy a la parte derecha de Tu Nota. Parlamento de Nicaragua autorizará hoy el ingreso al país a tropas rusas. Miren, bueno, qué buen insumo tengo para comenzar el programa. Ya el canciller está sentado aquí conmigo en frente a frente y vamos a comenzar por aquí. Puede interesarse usted. De hecho, yo voy a abrir otra vez esta nota para leer un poquito y que el canciller, si no ha tenido acceso, pues se dé cuenta de la misma. Es un cable de la agencia EFE que dice: el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió el sábado a la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, que ratificara el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia. Sigamos. Esto a quien le ha llamado más la atención, porque allá han reaccionado con más preocupación, es a Costa Rica. Aquí no he visto tantas reacciones de preocupación en Honduras. La Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento de Nicaragua, bajo el dominio de los sandinistas, autorizará este martes el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves
de las Fuerzas Armadas de Rusia del 1 de julio al 31 de diciembre próximo, a petición del presidente nicaragüense Daniel Ortega. La directiva del Parlamento que preside el oficialista Gustavo Porras concedió el trámite de urgencia al decreto enviado por Ortega, de la que la vecina Costa Rica ha tomado nota para que sea ratificado en la sesión de este martes. Bueno, voy a terminar leyendo toda esta nota porque es interesante, en tunota.com. La iniciativa para autorizar el ingreso a Nicaragua de tropas rusas, país que mantiene una guerra en Ucrania, fue incluida en la orden del día de mañana, es decir, hoy, en la que se prevé que sea aprobado en el plenario debido a que los sandinistas y sus aliados tienen mayoría absoluta. Ortega, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, autorizó el ingreso de tropas rusas durante el segundo semestre de este año para participar en operaciones en contra de ilícitos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico nicaragüense. También autorizó el ingreso de forma rotativa de 80 militares rusos para participar con el cuerpo élite del ejército nicaragüense en intercambio de experiencias y el ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria. Asimismo, autorizó el ingreso a otros 50 militares rusos de forma rotativa para participar con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Cuerpo de Transmisiones en intercambio de experiencias y de comunicación operacional con naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En total, el líder sandinista autorizó que un número indeterminado de militares, naves y aeronaves rusas ingresen a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año, quienes participarán, entre otros, en intercambio de experiencia y adiestramiento en labores de seguridad. También de Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela. En la iniciativa, Ortega explicó que año con año el ejército de Nicaragua realiza ejercicios humanitarios con otros ejércitos y fuerzas armadas, incluidos los de Cuba, Estados Unidos, México y Rusia, y además Venezuela, con el fin de mejorar la calidad técnica y profesional de los militares nicaragüenses. Es una de las noticias que más destaca tunota.com. Ahí pueden ver el titular ustedes: Costa Rica expresa preocupación por llegada de militares rusos a Nicaragua. Si usted quiere saber el contenido de este titular, pues métase a Tu Nota, por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda, tarjetas de crédito, débito recargable en Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Antes de entrar con la consulta directa con el canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina, es que ayer, sobre esto de Nicaragua y una competencia de militares hondureños con 18 países, con soldados de 18 países, un amigo mío me escribía lo siguiente: mira cómo son las cosas, y me refiero a un buen amigo, a un colega periodista, el oficial de información de UNICEF, Héctor Espinal. Mira cómo son las cosas. Viendo las noticias ya días, escucho ejercicios militares en Honduras. Ahora le llaman competencia. Y al este nuestro, o sea Nicaragua, desde el 1 de julio hasta noviembre también, hay ejercicios militares con Rusia e Irán. Estos nicaragüenses le pondrán la competencia del oso muco. Esta competencia, esos juegos pueden terminar en fuego, mi querido Renato. Estas no son competencias, son escenarios clarísimos de guerra de ambos lados. Pues será de rusos y gringos, porque no veo en el escenario yo ninguna coyuntura, pero ninguna coyuntura para un enfrentamiento con Nicaragua. Es que no hay causas. Si el denominador común y la guerra que ambos países debemos enfrentar es la pobreza que las dos naciones tienen. Pero bien, ¿verdad?
entre las grandes potencias sí hay conflictos, eso no lo podemos negar. Canciller, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Muchas gracias, Renato, gracias por la oportunidad de estar con usted y su programa y a sus órdenes para contestar las consultas. Comencemos con estos ejercicios militares en Nicaragua. ¿Genera esto algún nivel de preocupación en Honduras? Mire, obviamente, por una parte, cada país es soberano a ejercer los contactos militares o de otra índole que estime, ¿verdad? Y efectivamente, tal como lo decía Héctor Espinal, a quien también conozco y le mando un saludo, Honduras está haciendo ahora unos ejercicios como una especie de competencias militares con 18 países, en varias áreas, en tiro, bueno, en ejercicios, en rescate, y lo están haciendo los nicaragüenses ahora con el ejército ruso. Creo que lo importante aquí es los mecanismos que ha desarrollado Centroamérica a través del tiempo. Centroamérica, después de los años 80, que fueron muy duros para la región en la Guerra Fría, desarrolló varios mecanismos de fomento de la confianza y el balance de las fuerzas en Centroamérica. Entonces, esto lo lleva en el SICA, en el Sistema de Integración Centroamericana, la Subcomisión de Seguridad y Defensa, en el cual se deben hacer los intercambios de información, sobre todo entre los ejércitos, para, pues obviamente, mantener estas situaciones. Yo creo que mientras cualquier ejercicio, cualquier actividad no altere ese balance normal de fuerzas que existen en Centroamérica, ese interés de mantener esas medidas de fomento de la confianza, yo creo que es lo importante. Naturalmente, obviamente el mundo está viviendo una conflagración mundial, global, fruto precisamente del choque de potencias, sobre todo en la guerra en Ucrania, y lo que nos afecta también como Honduras, en precios de los combustibles, en energía, precios de alimentos. Entonces, claro, los roces entre las potencias son enormes. Entonces, obviamente genera en algunos casos para algunos preocupación. Yo creo que en la medida que mantengamos esta comunicación con Nicaragua es un tema que tenemos que abordar naturalmente para adoptar una posición ya concreta con la señora presidenta Irixiomara Castro Sarmiento y además con el ministro de Defensa. Entonces, tenemos pendiente precisamente reunirnos y ver la posición. Naturalmente con Nicaragua mantenemos también un flujo de comunicación y la relación, pues por ahora, como le digo, no hay ningún tipo de roce, no hay ningún tipo de discrepancias profundas, o sea, estamos trabajando de manera normal en la relación. Es más, el día jueves está presentando credenciales su nuevo embajador aquí en Honduras ya. Entonces, como le digo, o sea, por ahora la situación no amerita, creo yo, ningún tipo de escalada y esperamos pues que estos ejercicios se manejen en las condiciones adecuadas para todos los países, igual como los que pueda realizar Honduras, sin que esto genere más preocupaciones ni ninguna escalada armamentista en la región, que creo que, como usted bien lo señala, no estamos en situación en ningún país de Centroamérica con la crisis que se vive precisamente por la guerra en Ucrania, por los problemas migratorios, o sea, hay miles de problemas con los que tenemos que trabajar, en los cuales por ahora no amerita, y más bien tenemos que colaborar en lucha contra el narcotráfico, contra el crimen transnacional. Entonces, yo creo que por ahora debe ir por ahí la cooperación entre los gobiernos y la comunicación, desde como ya entendemos, entre las Fuerzas Armadas, tanto de Honduras y Nicaragua, Honduras y El Salvador y Honduras y Guatemala, se mantiene en una dinámica fluida por el momento. Esto se comunica previamente, ¿verdad? ¿Comunicó Nicaragua previamente? No lo sé, por eso le digo, yo desde ahorita que estoy regresando, estoy esperando reunirme con la presidenta y con el ministro de Defensa, pero por ahora no he recibido, por lo menos, como le digo, ninguna alerta cuando hay una comunicación de algo muy así urgente que preocupe de parte del Ministerio de Defensa, que siempre lo hacemos en coordinación con algunos temas importantes. Así que por ahora creo que me imagino que se quedan al nivel de ejercicios como le digo, lo importante es eso, que ninguna acción estatal de ningún país vecino con los que mantenemos buenas relaciones genere ningún tipo de escalada armamentista ni algo que pongan hay un delicado balance de esas fuerzas militares en Centroamérica, entonces que se mantenga a esos niveles. Bueno, ¿y cuáles son las razones para que Costa Rica esté preocupada? Estoy verificando aquí la prensa costarricense. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó este lunes su preocupación por la próxima llegada de tropas, naves y aeronaves militares rusas a Nicaragua. Obviamente Costa Rica, siendo el país pacífico que es,
que tomó la decisión histórica de no tener ejército, fuerza aérea armada, marina, etcétera, ve con preocupación que vecinos empiecen a construir una fuerza militar al otro lado de la frontera, declaró Chávez, tras ser preguntado por el tema tras un evento oficial. El presidente costarricense dijo que esta situación su gobierno la ha estado discutiendo con países amigos que prefirió no nombrar, y añadió que se está monitoreando de manera muy cercana. Nosotros somos un país amigo de Costa Rica como lo somos de Nicaragua. No sabe si Costa Rica ha hecho alguna consulta sobre la temática. ¿Ha dialogado el canciller con usted? Por el momento no, como le digo, no hemos recibido ningún tipo de comunicación al respecto. Y como le digo, por ahora yo creo que esperaremos obviamente el desarrollo de todos estos ejercicios. Es más, Honduras también ha hecho sus anuncios propios y no como una escalada de adquirir, por ejemplo, 6 helicópteros adicionales para el combate a los temas, sobre todo de desastres naturales. Yo creo que todo está en los mecanismos de comunicación, si se mantienen abiertos, y que no se genere, como le digo, ningún tipo de situación que genere una escalada en la región de ningún tipo, y que no amerita por el momento. Ya las condiciones de estos dos países no son las mismas que tuvimos en los 80, donde pudimos y estuvimos a punto de ir a una guerra, hondureños y nicaragüenses, cuando aún no terminaba el conflicto este-oeste, recuerdan ustedes. Hay que admitirlo, cuando Honduras sirvió de plataforma para que operaran los contrarrevolucionarios nicaragüenses para desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega, al gobierno sandinista de Ortega. Todo aquello dio paso a unos acuerdos de paz, los famosos acuerdos de Esquipulas, que permitieron elecciones libres en Nicaragua, que después del gobierno sandinista la ganó Violeta Chamorro. ¿Recuerdan ustedes? Ahí sí, en ese tiempo, sí habían causas por el conflicto este-oeste, por la Guerra Fría, defendiendo intereses de otros países, que nos fuéramos a una guerra. Pero en este momento no veo por dónde, si ambos países tenemos el desafío de democratizar nuestros estados, de mejorar las condiciones de vida de la gente, de atraer las inversiones para que éstas generen empleo y generen riqueza. Ese debería ser la misión de Ortega, como debe ser la misión de nosotros. Bueno, a propósito, se cuestionó a la presidenta Castro cuando hizo el anuncio de la compra de 6 helicópteros. ¿Realmente los necesitamos, canciller? Mire, según entiendo, obviamente muchas de estas respuestas las tiene mejor el secretario de Defensa, pero sí, mire, de los helicópteros que se habían comprado durante los últimos 12 años, 5 de ellos se estrellaron, o sea, prácticamente no están utilizables. Las Fuerzas Armadas de Honduras tienen muy poca capacidad en ese momento a nivel de helicópteros para movilización, entonces sí se necesitan. Y recordemos que la situación de que ocurrió en Eta y Ota, tuvimos que hacer mano del apoyo precisamente de un gobierno amigo de los Estados Unidos en las tareas de la Fuerza de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, para poder rescatar a la gente que estaba en los techos. No hay que olvidar recientemente, pues hace algunos años y medio relativamente atrás, en que desgraciadamente estos huracanes nos azotaron y no hubo capacidad ni siquiera en lanchas rápidas, no hubo capacidad en helicópteros. Entonces, es cierto, son para el ejército, pero hay que verles también esa condición humanitaria de la labor que pueden cumplir los helicópteros, sumada a otra, la protección de las áreas naturales, que es un tema que la presidenta Castro le ha dado mucho énfasis, la protección de las zonas protegidas, y que va dirigido también hay que verlo también como una inversión en ese sentido. Honduras está tratando de acceder a los mercados de fondos verdes que nos pueden generar espacios también para cambiar la deuda existente por inversión que hagan muchos estados que le están prácticamente dando recursos a los países por proteger sus recursos naturales. Entonces también va en esa estrategia de buscar el acceso a fondos verdes que van a ser importantes para el país. Entonces esta compra demuestra pues una voluntad
para unas Fuerzas Armadas eficientes y con una tarea humanitaria. Naturalmente podrán cumplir una función de seguridad que va aparejada en el combate al narcotráfico, pero la idea es esa, tener capacidad de respuesta. ¿Y por qué se hace ahora? Recuerde que viene la época de huracanes, mire la cantidad de inundaciones que hemos tenido solo con las lluvias prácticamente del invierno. Entonces yo creo que tenemos que estar preparados precisamente para que ojalá no nos azote un huracán, pero si ocurre, que tengamos la capacidad de respuesta. En este momento tenemos 3 fenómenos climáticos en el Pacífico y en el Atlántico peligrosos. Mire, es que entramos en unos debates los hondureños que yo lo respeto, ¿verdad? Yo lo respeto porque hay que respetar el criterio de la gente. Pero el debate, si es prioritario comprar 6 helicópteros o comprar medicamentos al hospital escuela o a cualquier hospital público, caemos en ese debate sobre prioridades. Es que prioridad, cuando viene un huracán y el agua está en el techo de las casas y hay gente arriba de los techos, imagínese, Ortega, ¿no tenés un helicóptero que me lo prestes? Embajadora Dobu, ¿no tiene algunos helicópteros que nos los preste? Mire que allá en Choloma, en Chamelecón, en todo ese valle de Sula, tenemos gente encaramada en el techo de las casas porque el agua llegó hasta ahí y no tenemos cómo sacarlos. Nos pueden facilitar unos helicópteros. ¿Cómo no va a ser prioritario eso? ¿Cómo no va a ser prioritario prevenir? En un país donde pasan esos ciclones, donde pasan esos fenómenos naturales, casi todos los años, tener algunas herramientas para rescatar a nuestra gente. Entonces, comenzamos en el debate si eso es mejor o prioritario en relación a ponerle el techo a una escuela. Todo en Honduras es prioritario. Todo es urgente. Todo es urgente en el país. Así es, Renato. Sí, es complicado y lo entendemos. Digamos, en el tema salud, la presidenta, estamos apoyando al ministro de Salud, al doctor Mateo, por instrucciones de la presidenta, porque ella tiene una prioridad de que se construyan entre 5 y 6 hospitales en el país. Desde prácticamente el gobierno del presidente Flores en Honduras no se construyen hospitales nuevos. En el gobierno del presidente Zelaya estaban para construcción iniciar unos y bueno, desgraciadamente hubo el golpe de Estado, pero desde ahí para acá muy poca inversión en salud. Entonces sí es parte de las prioridades, como bien lo dice usted, el tema de salud, el tema de construcción de estos hospitales. Estamos hablando con varios países amigos, España, Taiwán, Israel, con los que muy posiblemente ya se estén consiguiendo un número de hospitales que ojalá empiecen lo más pronto posible. Entonces sí es prioridad, la salud es prioridad, los desastres son prioridad, la educación es prioridad. Tenemos casi 2 años sin niños en las clases por los problemas de la pandemia. Como dice usted, todo es urgente y desgraciadamente hay que reconocerlo, el tema de la corrupción también nos ha afectado enormemente. Ayer miraba la presentación del presidente del Congreso y él hablaba pues que sean de ahí, sin poder de saber dónde está, cerca de 1.200 millones de lempiras, que eso en cuanto hubiera servido para muchos temas. Entonces yo creo que en la medida que las prioridades y la voluntad política de un gobierno se dirija a defender los intereses del pueblo, como lo está tratando de hacer con todas las dificultades que tenemos la presidenta Castro, pues yo creo que esto nos servirá a todos. Pues yo creo que es más la cifra. Más la cifra, sí, yo creo que sí, son 2.000 millones. 2.000 millones, sí, son 2.000 millones. Correcto, no es enorme. Más de 2.000 millones son, ya le digo, ya le verifico, son más de 2.000 millones. Imagínense. Sí, son más de 2.000 millones de lempiras los que denunció Luis Redondo. Se le dejó de pagar a las empresas de energía todo el año pasado. Tenemos ahora se está tratando de pagar 2.000 millones y hubiera servido parte para pagarle a esas empresas energéticas. Mire, en ese debate de los helicópteros, y ya con esto termino, se dice inclusive es que la presidenta quiere quedar bien con los militares. ¿Es esto asunto de quedar bien con los militares adquiriendo 5 helicópteros que al fin y al cabo son para familias que tienen un enfermo en La Mosquitia y que no hayan cómo trasladarlo a un hospital en Tegucigalpa y acuden a la Fuerza Aérea Hondureña para que vaya a traer ese enfermo, para que vaya a prestar ayuda a una familia en un lugar recóndito del país que no puede salir por diversas circunstancias?
¿Es para esas familias o es para uso de los militares? Ellos son los que conducen los aparatos, pero al final todo esto a quien ayuda es el pueblo. Es que a mí me pareció insulso ese debate. Me pareció insulso y sobre todo, ahí fue cuando me reí. Quiere quedar bien con los militares. Sí, mire, por ejemplo, ya ve el uso del avión presidencial, que fue una instrucción que ha hecho. Más de 28 cuerpos, cerca de 28 cuerpos de hondureños que han fallecido en el exterior han sido repatriados con el apoyo de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa y de otras instituciones para traer esos cuerpos con el avión presidencial. O sea, no se ha usado en ningún momento para el uso de la presidenta ni para fines de viajes de gobierno, se ha usado para un fin humanitario. Yo creo que todo está en el fin que usted le da a las cosas y cómo funcionan. Si cumplen una función social, pues yo creo que son inversiones para el país. Pero fíjese que inclusive cuando se habló de que se iba a poner en venta el avión presidencial, dije yo, un presidente de Honduras, una presidenta de Honduras, necesita el estado de un avión para que se traslade. ¿Cuál es el problema con ese avión? Que se compró en el periodo de Juan Orlando Hernández. Bueno, al final yo no sé cuál es el origen de ese avión, si nos lo regaló Taiwán, si Taiwán lo pagó. El hecho es que ese avión no es de quien hoy está privado de su libertad en Estados Unidos. Ese avión, si nos lo regaló Taiwán, es fruto de las relaciones de un Estado con otro Estado. Si lo compramos con fines de transportar al presidente o a la presidenta del país, un presidente o una presidenta del país necesita hacer viajes y requiere de un avión, que no es un avión así de 800 millones de dólares como el que tiene Andrés Manuel López Obrador y que lo está negociando con Alberto Fernández de Argentina. ¿De dónde va a agarrar ese montón de dólares Alberto Fernández para adquirir ese avión que no lo ha usado el presidente López Obrador? Entonces, cuando se dijo, vamos a ponerlo en la venta, dije yo, ¿y por qué razones? ¿Solo es por el prejuicio de que lo adquirió Hernández? Un presidente o una presidenta necesita de un avión. Ahora, si es para uso oficial, por seguridad de ella, no tiene caso venderlo. Ahora, el avión no es una piñata para que todo el mundo ande en él. En cualquier momento, si la presidenta Castro utiliza ese avión para un viaje a San Salvador, para un viaje a San José, a Guatemala, porque tiene bastante autonomía de vuelo, o un vuelo más allá de nuestra frontera, más allá del continente, ¿por qué tenemos que criticarla? Es un bien del Estado de Honduras si se adquirió con ese fin. Sí, mire, ahí yo creo que el tema va a ser, pienso que posiblemente se va a continuar con la idea de ofrecerlo en subasta o algún tema, pero por ahora se le está dando ese fin humanitario. Y entiendo que los fondos los prestó Taiwán, pero al final fue pagado con la tasa de seguridad. Eso es algo que se está investigando, pero como lo dice usted, o sea, a veces los fines son importantes de las cosas. El problema a veces tal vez lo que se vio involucrado desgraciadamente la administración anterior en muchos de los temas que, como lo vimos ayer, como le decía, con el Congreso, que es casi insospechable a dónde los niveles de corrupción llegaron. Ayer yo creo que el tema de la gran crítica que se recibió en el pasado, precisamente porque muchas de las necesidades vitales no se atendían y otras no se usaban tampoco para atender necesidades. Como le digo, yo creo que depende mucho de la voluntad política del gobierno y de la presidenta en este caso, a qué dirija los bienes del Estado. ¿Pero usted cree que un país, que un Estado requiere de un avión para transportar a su presidente? Mire, en el fondo sí, yo creo que es una utilidad precisamente por estos viajes que hay que hacer y que le permiten también más capacidad e independencia a un jefe de Estado de ir, regresar, no tener que esperar un vuelo comercial que tarda 2 días o 3 días, por seguridad. Pero como le digo, dependerá ahora de lo que ella determine. La idea, entiendo, sí es subastarlo y dirigir también estos fondos a otros fines y probablemente que viajen en vuelos comerciales. Pero como le digo, hay que tener las cosas a veces en su justa medida, como dice usted, que a veces es complicada, ¿verdad? Presidenta, usted necesita una aeronave, como lo va a necesitar la futura presidenta o futuro presidente. Un Estado requiere de un avión modesto de acuerdo a su economía para su gobernante, en este caso para usted. Yo sinceramente no entendería una crítica porque la presidenta se suba en ese aparato que se adquirió en la administración de Hernández, a menos que tenga pruebas de que ese avión fue utilizado para transportar droga.
Y eso no ha ocurrido. Por ahora, Renato, como le digo, yo pienso que sí se va a subastar. Y como le digo, hay muchas necesidades. Y el avión, si bien es importante, pues veremos si la presidenta define utilizar, si se logra vender esta aeronave, dirigirlo a otros temas que también son una gran necesidad. Usted sabe que el país siempre va a tener prioridades y urgencias. No, eso sí. Toda la vida la va a tener. Entonces, yo creo que si la presidenta piensa en que habrá crítica por si se sube a ese avión, debería entender que la crítica siempre va a haber, que la oposición siempre encontrará una crítica, siempre encontrará un tema para criticar. Así es la oposición en este y en cualquier país del mundo. Yo sinceramente, y me disculpan que esté reiterando el yo, no veo cuál sería el problema si ella alguna vez se sube ese avión y viaja a algún país por necesidad, por asuntos oficiales. Que lo compró Juan Orlando Hernández, en todo caso no lo compró con su dinero, lo compró el Estado de Honduras, con fondos de la tasa de seguridad, por ahí mejor, porque cada transacción bancaria que hacemos nosotros, ahí nos deducen un porcentaje. Fíjese que esto no es similar, está como ese centro cívico gubernamental. ¿Cuánto gasta el Estado hondureño o ha gastado el Estado hondureño alquilando edificios? Gasta millones y millones y millones y millones, pero millones de lempiras. Esta vez se tienen sus propias estructuras, que se consiguió dinero del IMPREMA, que se consiguió dinero del INJUPEN, pero dentro de 20 a 25 años, con el mismo dinero con que pagábamos alquileres, sin que nunca esos edificios hubiesen sido nuestros, ahora estamos pagando lo que será del Estado de Honduras en 20, 25 años. Mira, el problema yo creo que es el fondo a veces, Renato, o sea, si bien es cierto, se necesita y siempre se necesitó instituciones estatales que al final son bienes del Estado, de acuerdo con usted, yo creo que todo el tema va detrás de las negociaciones que surgieron para estos contratos, el esquema que se hizo para la contratación, las condiciones de la contratación, si realmente fueron o no beneficiosas para el Estado, si más le generaron tal vez una carga que va más allá de lo que tal vez se hubiera podido conseguir bajo otras vías de negociación, y además si otras cosas que apenas se van descubriendo, yo creo, si hubo también transacciones bajo de la mesa que uno no lo sabe. Yo creo que el problema es ese, no la obra a veces que queda, sino cómo se llegó a esa obra, y también, como le decíamos, en el momento en que el país vive tal vez la necesidad, tal vez de hospitales, si era más importante en ese momento esa inversión. El problema a veces son los contratos, cómo se llegó a eso, porque de alguna forma no podemos tampoco lavar de alguna forma la corrupción. Es cierto, el fin es importante, pero yo creo que esa es la gran crítica que ha existido a muchas de las transacciones, que tal vez no fueron transparentes, no fueron las mejores condiciones. Al final, obviamente, todo lo que se consiga para el Estado son bienes que quedan para el Estado. El problema, yo creo que, como le digo, es lo que hay detrás, pero eso yo creo que es un debate que debe ir más profundo a la sociedad, de tener mayor transparencia, de conocer realmente las condiciones de contratación. Como lo decía el presidente del Congreso, como le digo, es muy interesante la presentación de él. Por ejemplo, si usted pagaba a una compañía por mantenimiento 300,000 lempiras y realmente el costo real son 100,000, ¿qué pasó con los otros 200,000? Y tal vez nunca le dieron mantenimiento a las cosas. Entonces, yo creo que el problema va más atrás ahí, de desentrañar esa corrupción y lo que venga después, porque tampoco creo que es la crítica, es que como gobierno seamos cada vez más transparentes y que determinemos lo que se está haciendo. Yo creo que esa también es una dinámica que está imprimiendo la presidenta, y que nuestra sociedad camine realmente a un Estado que dirija los fondos a donde deben de ir. Yo creo que ese es el tema. Por eso es bueno que se vuelva seria y transparente nuestra institucionalidad, porque si en ese contrato del Centro Cívico Gubernamental existieron mañosadas, para utilizar un término popular, ya los órganos correspondientes debieron investigar, porque no podemos seguir así. No, que a ese avión no me subo porque lo compró fulano de tal. No, que a este edificio no entro porque se hizo en la administración de aquel fulano y no sé cuánta corrupción hay. Es decir, el país no puede seguir así hacia el futuro. Lo que debe hacer es tener instituciones fuertes,
un Tribunal Superior de Cuentas que realmente nos diga, este fulanito, esta fulanita reportó cuando ingresó a la administración pública que tenía esto en el banco y sale con lo mismo o con menos. Creer en esas instituciones, ¿verdad? Que si hay algún indicio de corrupción, vengan los fiscales e investiguen con independencia, no importa quién sea. Con una institucionalidad seria y fuerte no tendríamos este problema de sospechar si en aquella administración lo que se construyó, si esta obra fue producto de la corrupción. Es decir, para que el país correcto, camine con más seriedad. O sea, no se puede, como le digo, y también cumplir la responsabilidad de que si uno entra a un ministerio y ve algo que no es correcto, pues uno tiene que denunciarlo y deberían ser las instituciones y por eso también viene este proceso nuevo que es tan importante y yo creo que genera muchos intereses, la elección de la nueva Corte Suprema, la elección del nuevo Ministerio Público, del nuevo Tribunal de Cuentas, de los entes electorales, porque esto nos va a servir precisamente para que se creen institucionalidades fuertes. Canciller Reina, ¿vamos a tener o no vamos a tener Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad? Ustedes estuvieron recientemente en los Estados Unidos, la Cumbre de las Américas fue en Los Ángeles, vi fotografías suyas, de Héctor Manuel Zelaya, de Pedro Barquero, con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. A esta altura, cuando ya llevamos 5 meses de la administración Castro, podemos decir con rotundidad, con contundencia, que hay más posibilidades de que venga una misión internacional de combate a la corrupción que trabaje junto a nuestras instituciones, o cada día se aleja esa posibilidad. Ya les dije que no iba a ser aburrida la entrevista con el canciller Eduardo Enrique Reina. Derivado de la conversación que tengo con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, surge la pregunta si vamos a tener Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, porque él, junto a otros funcionarios del gobierno de la presidenta Castro, aprovecharon la Cumbre de las Américas para reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y miren que estuvo en la reunión, me adelanta el canciller, la embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, cuando dialogaban sobre la presencia de la ONU, financiamiento de la ONU y muchos países a esta comisión, que le pregunto, ¿viene o no viene a Honduras, canciller? Muchas gracias, Renato. Sí, mire, fue una buena reunión. Obviamente, aprovechando la cumbre, uno sostiene una serie de reuniones bilaterales dependiendo de los temas, y nosotros de inicio sabíamos que el secretario general ha nombrado un enlace, la presidenta Castro me nombró a mí como enlace, y el secretario general de las Naciones Unidas nombró un enlace para el tema particular de la CICI, el señor Miroslav Jencha, que es el encargado de todo, es un subsecretario adjunto de las Naciones Unidas que lleva los temas de seguridad, democracia en América y en otras regiones. Entonces yo pedí, sabía que iba a estar en Los Ángeles, una reunión con él, y después también ellos mismos nos respondieron que estaba el secretario general y que si nos interesaría, obviamente fue un interés reunirnos con él. Entonces sostuvimos esta reunión, que estuvo el señor Yencha, estuvo además el señor Mario Cimoli, que es el director ejecutivo interim de la CEPAL, y también nos pidió estar presente la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas y la subsecretaria Emily Mandrala, que es la secretaria adjunta para asuntos hemisféricos. El intercambio fue muy importante sobre alguna parte de los resultados de la misión que vino recientemente de las Naciones Unidas, y sobre todo yo creo que el tema, como usted lo dice, el tema de fondo es la expresión del secretario general de todo su apoyo para que se establezca la CICI en Honduras, de que lo más pronto posible, o sea, obviamente hay sus procedimientos burocráticos en Naciones Unidas, él dio instrucciones a los que le acompañaban para que en el más corto tiempo posible regrese una misión a Honduras y ya se establezcan los procedimientos para que se instale la CICI en Honduras de forma gradual y por fases, lo que estaremos, como le digo, anunciando ya los detalles posteriormente, y esa presencia de los Estados Unidos con el interés de respaldar en lo que fuera necesario tanto la acción a lo interno de las Naciones Unidas como
en el apoyo de cooperación que nos puedan dar ya con una vez que se instale la CICI. Vale decirlo, también esta expresión de apoyo la hemos recibido de la Unión Europea, de países como Noruega, Canadá, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID, que están interesados también en generar espacios de transparencia. Así que la CICI va y esperamos, como le digo, que sea en el menor tiempo posible. Pues sí tendremos Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Estaba leyendo en uno de los medios impresos esta madrugada de que la Unión Europea pone algunas condiciones. Comencemos con esto. ¿En qué se va a diferenciar la CICIG con el respaldo de la ONU de la Maxi que teníamos con el respaldo de la Organización de Estados Americanos? Mire, yo creo que de fondo, y es algo que la presidenta nos instruyó de manera muy clara, la presidenta Castro, como lo hablamos de otras cámaras, es una promesa de ella con el pueblo hondureño de instalar la CICI. Es del interés del pueblo hondureño, también creo que ha sido un reclamo que se viene cargando casi desde el 2015 de que se instale esta comisión, entendiendo las realidades que tiene Honduras. Entonces, ¿qué es lo diferente? Tal vez yo creo que en gran parte lo diferente es esa voluntad política que viene de la presidenta Castro de que se instale, de darle detrás, o sea, de parte del Poder Ejecutivo, todo el respaldo a que se instale la CICI, que trabaje la CICI en Honduras y que se mantenga precisamente con las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento desde el Poder Ejecutivo, obviamente sin ingerir en los temas de independencia, de autonomía y los estándares que tengan que llevarse a cabo para su selección. Yo creo que esa es la gran diferencia, porque el tema de la Maxi fue que surge, obviamente por esta protesta popular, pero al final era un ente que no tenía toda la fuerza, diríamos, de respaldo del Ejecutivo, y aquí existe, también ya hay una normativa que precisamente el Congreso Nacional anunció de que respaldaría la CICI. Yo creo que todo esto demuestra, yo creo que esa voluntad política. Ya los detalles específicos de cómo funcionará, cuál será su periodo de tiempo, los detalles estos del funcionamiento propio se estarán discutiendo una vez que se llegue a la firma de los documentos necesarios y se anunciarán obviamente de manera transparente. La comisión que vino de Naciones Unidas habló prácticamente con todos los sectores del país y como tal también recibió insumos para ellos conformar sus propuestas. Cabe decirlo porque han salido algunas noticias de que las Naciones Unidas está condicionando a esto, realmente no hay ninguna condicionalidad, al contrario, hay una transparencia muy amplia en lo que es el intercambio de información, y lo que se buscará, como le digo, es que sea independiente, autónoma, que tenga los mayores estándares, pero que tenga también, yo creo que el respaldo pleno del gobierno para que funcione, o sea, en el término de funcionar, no ingerir en su accionar. Sí, porque no tiene sentido que venga una CICIG y que desde el mismo Estado se le pongan trabas. De acuerdo. Que desde el mismo Estado no se reformen leyes que se reformaron para impedir que altos funcionarios fueran juzgados. Es decir, el Estado tiene que ponerle las condiciones fáciles a esta misión para que trabaje hacia los verdaderos objetivos que todos anhelamos. No, así es, y en el fondo es también cumplir nuestra tarea, porque al final entendemos que la CICI no importa el tiempo que dure, 4, 8, 6 años, lo que sea, 10 años, su temporalidad obedece también a que tenemos que, como Estado, tener la responsabilidad de construir nuestra propia institucionalidad y fortalecerla, para que al final camine sola. Y para esto, pues ya el gobierno de la presidenta Castro ha creado el Ministerio de Transparencia, en el que está el doctor Edmundo Orellana, que es muy conocido en estas áreas, ha iniciado un proceso de reformas legales precisamente para acabar la ley de secretos, para generarle más espacio al Ministerio Público de la Investigación de la Corrupción, que estaba limitada por algunos temas. Se ha reformado la ley del Tribunal de Cuentas. También nosotros estamos haciendo nuestra propia tarea a lo interno para preparar, como bien lo dice usted, condicionalidades, no para que se le coloquen trabas ni obstáculos a la comisión. Y está claro que viene por un poco más de año y medio, aunque usted nos anticipaba que todavía no se ha negociado el tiempo, pero sí hubo rumores en el sentido de que el gobierno aspiraba a que no estuviera más de año y medio. Inclusive el ministro de Transparencia dijo, no tiene sentido que solo venga por año y medio, al menos deberían estar unos
8 años, dice, para fortalecer la institucionalidad del país. No, de acuerdo, miren, eso no tenemos el tiempo específico, pero sí no hay problema para nosotros en que dure al menos 2 periodos, o sea, este y el próximo, ahora como lo dice, pues para garantizar esa continuidad y esa estabilidad de una comisión que se está llamando precisamente eso, porque las condiciones de desconfianza en la institucionalidad actual, de todos estos casos de corrupción que van surgiendo y apenas se van conociendo a medida que vamos desentrañando en cada institución del Estado lo que encontramos, entonces pues que se pueda investigar realmente a la luz de una comisión de expertos que conozcan el tema de lucha contra la corrupción, y entonces obviamente 1 año no tiene sentido, 2 años, o sea, naturalmente debe ser un periodo que garantice ese traslado, como le digo, de la institucionalidad, que se vaya fortaleciendo con el apoyo de la comunidad internacional. No recuerdo si me lo dijo ahora mismo, se lo escuché en alguna intervención o en algún tuit. Este año se instala la CICIG en Honduras. Sí, esperamos, como le digo, no me gusta a veces prometer exactamente fechas para no quedar mal, pero sí, de la conversación con el secretario general, la idea es que este año, al menos toda la documentación necesaria ya esté lista y firmada, porque hay esa urgencia, y eso se lo dijo la presidenta de manera muy clara a la misión de expertos que vino. O sea, la expectativa del pueblo es enorme y quiere que la comisión empiece a trabajar. Entonces, lo que buscamos es que esté, si es posible, obviamente, durante este año al menos, ya suscrita e instalada en las primeras fases de trabajo la comisión. ¿Pensamos en la ONU, buscando el financiamiento de la ONU, o por qué buscamos a la ONU? Mire, yo creo que la práctica, desgraciadamente, que se dio con la Maxi no fue la más feliz, y entendemos que la práctica de la ONU ha sido más rica también. Entonces, la petición, porque realmente lo que la gente pedía en las calles en el 2015, Renato, era la creación de una CICI y con la ONU. Entonces, de alguna forma, del análisis también de la experiencia que tiene la ONU, más lo que las personas y el pueblo exigían en las calles, pues es lo que hace que la presidenta promete de que sí se instale la CICI en Honduras y a través de las Naciones Unidas. ¿La ONU va a contribuir con financiamiento? No, realmente la ONU va a esperar obviamente el apoyo de entes financieros, lo más probable es que sea una conformación mixta. Como le digo, para que se demuestre el interés del Estado, el Estado va a aportar una parte, correcto, y después obviamente en algunos temas puntuales se podrá obtener el apoyo de la cooperación internacional. Entonces, por esas razones se eligió a la ONU, pero esto me lleva a otro puntito, porque escuché a varios cancilleres hablar en esta cumbre de que llegó el momento para hacer una revisión al sistema interamericano, hacerle una revisión a la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Cuál es el criterio que de la OEA tiene el gobierno de la presidenta Castro? Mire, la OEA ha tenido... creo, en el caso de Honduras, podemos decirle, hay temas positivos. Obviamente la OEA jugó un rol muy importante durante el golpe de Estado. También la OEA, en sus estudios de las emisiones electorales que vinieron al país, sobre todo en la 2017, determinaron que se dio un fraude electoral y que se recomendaba la repetición de elecciones, pero creo que la situación actual de la organización amerita precisamente esa revisión, y aquí apoyamos la posición que tiene México y algunos países de que se debe revisar. El canciller Ebrard usó la palabra refundar la OEA. Yo creo que hay que revisar el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque la situación de la OEA no ha estado, dijéramos, lo mejor vista en los últimos años. Desgraciadamente, algunas acciones como las ocurridas en Bolivia y otras han dejado con mal sabor la labor que tiene la OEA, y por lo tanto los cancilleres de muchos países estamos, pues yo creo, obviamente con la posición de nuestro gobierno, de que debe iniciarse un proceso de revisión de la Organización de los Estados Americanos,
para ponerla, yo creo que a una dinámica más de los tiempos actuales y que se evite precisamente esas accionarios que a veces parecieran selectivos, que a veces labora de una forma para ciertos casos, pero para otra no labora de otra forma. Obviamente esto obedece a las posiciones de los países que las conformamos, pero sí amerita, yo creo, una revisión profunda para ponerla, como le digo, al ritmo de la situación que vive el hemisferio desde Canadá hasta Argentina. Entonces sí estamos apoyando un proceso que se inicie de revisión de la organización. En ese sentido, la revisión iría hacia el rol del secretario general de la organización. Parte es eso y parte también es cómo funciona la organización en muchas temáticas ligadas a fortalecer precisamente algunas acciones como el tema de derechos humanos, mantener las capacidades técnicas en las misiones electorales, pero evitar como pasar esa etapa de que se vuelve en una especie de involucramiento a veces negativo en las posiciones en lugar de apoyar a salir de los problemas. A veces la OEA desgraciadamente en los últimos años ha generado problemas más complicados. Obviamente hay temas positivos, como le digo, que han sido algunos temas electorales y todo, pero hay que revisarlos. Pero eso es lo que no entiendo, al final la OEA es la suma de todos los gobiernos del continente. No, y eso lo decía un secretario general conocido, es de las Camargo, si no me acuerdo, él decía, al final la OEA es lo que los países quieren que sea. Por eso precisamente yo creo que la posición de algunos es, si los países queremos que sea algo diferente, entonces hay que revisarla, hay que restablecerla, hay que refundarla. Entonces esa es la posición que estamos llevando a algunos países. Es decir, ¿ustedes sienten que hay algunas veces que el secretario general actúa con sesgo en sus posiciones para evaluar los comportamientos democráticos en los países que integran la OEA? De acuerdo, como le digo, porque en algunos casos, y lo hablamos en el caso de Honduras, en muchos casos que aquí se dieron violaciones de derechos humanos, muchos temas puntuales, a veces la OEA guardó silencio, desgraciadamente, de la Secretaría, o el caso mismo de las elecciones de 2017. Si bien es cierto, la misión tuvo una posición específica, después el secretario dijo que recomendaba que se repitieran las elecciones, pero después la cosa se fue diluyendo enormemente, y en el tema de la Maxi también creemos que pudo haber sido más fuerte. Entonces yo creo que, como le digo, se debe revisar ese rol, porque si usted lo ve en las Naciones Unidas, el secretario general es muy cuidadoso de sus gestiones y las que hace, y no tiene algún tipo de injerencia específica, a menos que los países en completo, pues, pero hay mucho más cuidado, creo yo, en la labor política de lo que tiene la Secretaría de la ONU a la que tiene actualmente la OEA. Bueno, pero en las elecciones de 2017 Almagro estuvo a punto de darle vuelta al estatus que al final imperó cuando llegó la encargada de negocios de Estados Unidos al Tribunal Nacional de Elecciones y prácticamente avaló los resultados, pero Almagro tuvo una posición bastante beligerante. No, lo digo y lo reitero, lo tuvo hasta ese momento, pero después se diluyó. O sea, en otros casos él ha sido muy visceral y personal en algunos temas de países específicos, aunque hayan otras condiciones y que países no estén de acuerdo con lo que esté haciendo. Pero aquí en el caso nuestro, hasta ese momento llegó, después la posición se diluyó de una forma más. Bueno, pues Honduras coincide con la posición de México que la anunció en la Cumbre de las Américas el canciller mexicano Marcelo Ebrard, de exigir una revisión profunda a nuestro sistema interamericano canalizado a través de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuánto pesa la política exterior de México en nuestra política exterior en este momento? ¿Cuánto influyó Andrés Manuel López Obrador para la ausencia de la presidenta Castro en la Cumbre de las Américas? Después de la pausa responde el canciller Eduardo Enrique Reina. Bueno, y yo le preguntaba al canciller ya extracámara con este asunto de la OEA sobre qué piensa Estados Unidos, ¿verdad? Porque nadie puede desconocer el peso que tiene Estados Unidos en la OEA y sobre todo, ¿sabe qué? El peso financiero, es el país que más aporta al sistema interamericano. Y al fin y al cabo, si quieren una revisión profunda, porque algunos hasta piensan en hacer desaparecer la Organización de Estados Americanos. Comencemos por la revisión.
eh, igual lo que quieran revisar y profundizar en los cambios de la OEA también deben aportar. Y yo creo que ahí está el desbalance, ¿verdad? Cuando Estados Unidos y Canadá se conviertan en los mayores aportantes para sostener la Organización de Estados Americanos, y no sé si esto le quita peso a la presión por una revisión que puedan pedir otros países. Mire, yo creo que hay que tomarle el valor a la OEA. Obviamente hay países que la rechazan plenamente, pero al final es el único foro en que estamos todos de América, sí. Está desde Canadá hasta Argentina y todo el Caribe. Entonces es un foro que tiene ese valor, es el único espacio de diálogo que estamos todos realmente. La CELAC es otro espacio de diálogo, pero es en América Latina, más el Caribe, no está ni Estados Unidos ni Canadá. Entonces yo creo que el valor de la OEA es importante, como le digo, amerita una revisión, y obviamente será lo que los estados al final de cuentas podamos contribuir para transformarla en un ente más acorde, yo creo que a los tiempos que vive la región. Pero sí, para mí yo creo que siempre tiene su valor por ese mecanismo, porque es el mecanismo de diálogo en que estamos todos los del hemisferio. Canciller, la posición de la presidenta Xiomara Castro de ausentarse de la Cumbre de las Américas si no se invitaban a los gobiernos o a los presidentes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, la escuchamos posterior al planteamiento en similares términos que hizo México. ¿Cuánta influencia tuvo la decisión de México en la posición que finalmente asumió Honduras? Bueno, creo que se coincidió. Yo ya hicimos un viaje alrededor del mes de marzo a Washington, en que me acompañó Héctor Zelaya, el secretario privado de la presidenta, me acompañó también Pedro Barquero, la ministra de Derechos Humanos, el ministro de Inversiones. Era una reunión, se le denominó como la reunión de alto nivel estratégico que tuvimos con el Departamento de Estado, y que participaron la subsecretaria Ceya, el secretario Mayorkas, que lleva los temas de seguridad interna, que migración, entre otros, la Secretaría de Comercio, varios, para elevar los temas de la cooperación a ese nivel, y también la USAID, también con Samantha Powers. Pero también tuvimos una reunión con la Casa Blanca, con el Juan González, que es el asesor para temas de asuntos hemisféricos, y ya llevábamos ahí un mensaje de preocupación sobre la cumbre, y se lo hicimos saber de manera muy franca, como le digo, como parte de las instrucciones que nos dio la presidenta, de consultar que cuál iba a ser el esquema de la cumbre. Y lo dijimos francamente, o es una cumbre en que están todos, o va a ser una cumbre solo, de alguna forma de amigos de los Estados Unidos, en la que obviamente íbamos a estar. Entonces, desde entonces, las posiciones coincidieron realmente con México. Él pudo haber anunciado esto al presidente López Obrador, pero también ya la presidenta, y lo habíamos hecho saber por estos canales a los Estados Unidos. En ese momento nos dijeron que no tenían definida todavía una posición, pero al menos yo les comenté, les dije, hay esta preocupación en algunos países de la región. De hecho, en la cita de Los Ángeles, no estaban presentes 8 jefes de Estado, uno por condición de COVID, que fue el presidente del Uruguay, otro por una situación interna de elecciones, que era el de San Kitts, pero sí había la posición de 6 cancilleres más que no acudimos por en alguna forma. Guatemala también tenía su posición, pero 5 que no acudimos por el tema de las exclusiones, y que acudimos como cancilleres por instrucción de nuestros jefes de Estado. Pero también una posición fuerte del Caribe, en que se habló de no exclusiones, lo mencionó también el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, y también obviamente países como Argentina, que lo mencionaron, pero sí acudieron. Pero sí, el tema de las exclusiones fue un tema que se mencionó a varios niveles, y que se coincidió obviamente con México. Y aquí es un tema de principio, y eso se lo decíamos la misma presidenta. Si fuera una reunión solo que no es la Cumbre de las Américas, porque el problema es un tema hasta de decisiones, de antecedentes. En una cumbre que se dio en Cartagena durante el gobierno del presidente Santos, todos los jefes de Estado de América determinaron que no se debería excluir a ninguno, y se incluyó la participación de Cuba en aquel momento. Entonces, como bien lo señalaba, en algunos momentos decíamos,
es como lo que es la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Los Estados Unidos es el anfitrión de la sede, pero no le puede decir a ningún país no venga a las Naciones Unidas, no importa los problemas que tenga con esos estados o de otras latitudes del mundo. Entonces es más o menos ese tema, son los anfitriones, pero obviamente el esquema de la cumbre es todos los países de América. Es decir, indistintamente de la posición que México asumió, esa era la posición de Honduras. Así es, eso es. Y aunque hubiese ido Andrés Manuel López Obrador, en caso de no satisfacerse las condiciones que Honduras sugería, no hubiese ido nunca la presidenta Castro. Así es, porque mire, en un inicio ella lo dijo, queremos una cumbre sin exclusiones. Y después ella dijo claramente, y eso lo hizo antes que Andrés Manuel López Obrador, porque lo hizo antes, que si no estaban todos los países, ella no iba a acudir. Y obviamente después pues me dio las instrucciones para anunciar que la representábamos, o sea que Honduras iba a estar presente con mi presencia, pero no iba a estar ella. Quiero preguntarle esto porque se lo escucho a la gente. Reflexiona la gente y me consulta a mí, yo qué les puedo decir. Por eso yo se lo pregunto a usted, porque usted es el canciller de la República, el que ejecuta la política exterior que le diseña la presidenta Castro. ¿Cuánta renuencia hay de la presidenta Castro a viajar? ¿No le gusta mucho viajar a la presidenta? Porque la hemos visto muy poco relacionándose con sus homólogos en viajes al exterior. Creo que no ha hecho ninguno todavía oficial. Por ahora no. Eso, mire, obedece a algunos factores. Obviamente el país se encuentra en una situación muy compleja, Renato, y la presencia de la presidenta en el país es importante y prioritaria. Ella estaba en la mejor disposición, o sea, de hecho, nosotros teníamos todo listo para su viaje ahora a la cumbre, naturalmente esperamos hasta el último momento, teníamos todo, reservaciones de hotel, reservaciones de boletos, todo, y todo el equipo que la acompañaría a ella de Casa de Gobierno, pero se esperó hasta el último momento. Obviamente ella participará en algunos foros internacionales y en algunas visitas que haya bilaterales, pues la agenda internacional ha sido movida. Hemos recibido aquí la visita del presidente López Obrador, obviamente en su toma de posesión estuvo la vicepresidenta Harris, vendrá, por ejemplo, tenemos una visita importante del canciller del Vaticano el día 27 aquí en el país. O sea, la agenda internacional se está moviendo. Obviamente ella sí tenía el interés de ir a la cumbre y estará haciendo las visitas necesarias, pero también hay que entender que los temas que hay en el país son tan álgidos y tan problemáticos que ella, por ahora, ella entiende que a menos que sea un viaje plenamente prioritario, lo hará. Y como le digo, sí tenía todo previsto para ir a la cumbre, pero bajo esta condicionalidad de que si no estaban todos, ella no acudió. No es que rehuya a los viajes. No, para nada. Como le digo, este viaje sí, pues no se dio, pero estaba pendiente ella de acudir. Hay unos que se han dado, pero como le digo, estaba el tema de determinar alguna crisis que hubo con el transporte, alguna crisis de los problemas del apoyo a la cierta legislación en el Congreso, las negociaciones de los contratos de energía, o sea, hay tanto tema que hay que resolver, que por eso obviamente la prioridad es que en algunos momentos pues la represente yo en algunos viajes, en otros le ha encomendado a los designados acudir. En el caso de la toma de posesión del presidente Chile estuvo el designado Salvador Narrala, en el caso de la toma de posesión del presidente de Costa Rica estuvo el designado Florentino. O sea, obviamente no ha podido acudir, pero sí tiene planificado obviamente ir a varios viajes. ¿Qué porcentaje de directriz, usted que está más cerca en el gobierno, qué porcentaje de directriz tiene la presidenta Castro en la solución de todos estos problemas internos que agobian al país? Bueno, ella es la que decide, pues la presidenta, mire, es una mujer de mucha convicción. La presidenta es una mujer de convicciones muy claras y decisiones muy firmes. O sea, nos toca, pues, obviamente, apoyarla, darle sugerencias, comentarios, pero al final las decisiones las toma la presidenta de manera completa y por lo tanto, por eso ella acude. Y obviamente se dan espacios de conversaciones en muchos de los temas de interés nacional y al final ella es la que aparece en la toma de la decisión final de lo que ocurre en el país. ¿Se equivocó el vicecanciller
Tony García al afirmar, lo afirmó aquí en Frente a Frente, de que no descartaba que en los próximos 3 meses la presidenta Castro se estuviera reuniendo con el presidente Joe Biden. Se lo digo porque luego en un tuit aclaró que no había ninguna reunión en la vista ni invitación oficial. Sí, mire, ahí en el sentido es que tratamos de ser muy cuidadosos, o sea, creo que las expresiones que lanzamos como Estado, que son del Estado de Honduras, del gobierno de la presidenta Castro, tienen que ser muy cuidadosas porque obviamente sí, hay que decirlo, hay posibilidades de un encuentro bilateral entre la presidenta Castro y el presidente Biden, en el marco de que hemos ido elevando cada vez más el nivel de acercamiento con los Estados Unidos, desde la visita de la presidenta Harris, de la vicepresidenta Harris, después en reuniones con el secretario de Estado Blinken que yo he tenido, otras reuniones, hemos tenido visitas del Comando Sur, de la comandante, del subsecretario de Comercio, del Tesoro de los Estados Unidos. Obviamente el nivel va escalando, tuvimos un alto grado de nivel estratégico, una visita que hicimos también con la ministra de Finanzas, la presidenta del Banco Central y el ministro de Energía para hablar del tema energético con varios sectores en Washington. Obviamente la conclusión feliz deberá ser esta reunión entre ambos presidentes, pero si no hay una confirmación preferimos no lanzar algo si todavía. Entonces ahí es donde el viceministro Tony García aclaró que obviamente es algo que hemos conversado, estamos en ese trabajo para lograrlo, pero hasta que no tengamos una confirmación uno no puede darlo. ¿Cuánto les interesa esta reunión bilateral Biden-presidenta Castro? Si tomamos en cuenta que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, o Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, condicionaron que iban a la cumbre, pero si Biden se decidía reunirse bilateralmente con ellos. No, es muy importante para nosotros, la relación con los Estados Unidos es prioritaria. Y en este sentido, como le digo, lo hemos hablado de una posible llegada y visita a Washington de la presidenta Castro. Obviamente se determinará el formato, se visita de Estado, se visita de trabajo, pero está en los planes de la relación y en las conversaciones que tenemos con los Estados Unidos. ¿Deja alguna secuela que no haya ido la presidenta Castro en la relación con Estados Unidos a esta cumbre? Bueno, obviamente es una pequeña diferencia, si le quisiéramos llamar, siempre genera una pequeña diferencia, pero la relación está al más alto nivel. Participamos en una gran serie de formatos de charlas en Los Ángeles representando a la presidenta, con USA, como le digo, con el señor Mayorkas, que hablamos del TPS, con el secretario Blinken, con el subsecretario Nichols, con senadores y congresistas que esperan visitar Honduras próximamente. O sea, la relación está al más alto nivel. Obviamente, lo ideal, digámoslo así, si no hubiera este problema de las exclusiones en la cumbre, que la presidenta hubiera asistido. Pero igual también nosotros obedecemos también a la visión que tenemos de nuestros propios principios soberanos del manejo de la política exterior, y la decisión, como le digo, de la presidenta fue: si hay exclusiones no voy a estar presente. Aunque no es del Partido Demócrata, Marcos Rubio es un senador muy influyente en el Partido Republicano. Y bueno, en las próximas elecciones se habla inclusive que los republicanos pudiesen controlar el Senado y controlar la Cámara Baja. Y él dijo que esta cumbre había servido para Estados Unidos en darse cuenta quiénes eran sus países amigos. Una posición o un planteamiento como el de Marco Rubio es el reflejo de la política exterior del Partido Demócrata o no. Mire, yo creo que son opiniones, como le digo, al nivel de la relación. Precisamente ahora, después de aquí, vamos a tener un encuentro con la embajadora Doe. O sea, nosotros mantenemos la agenda con los Estados Unidos de la misma forma fluida, y creo que pues ya esto es una página que pasó, ya pasó la cumbre, y ahora nuestra relación sigue. Obviamente, y hay que ser muy claros, la política del presidente Trump, que más o menos es la que sigue el Partido Republicano, fue de las más complejas para América Latina. Yo creo que los Estados Unidos se alejó enormemente de la región en esos tiempos. No solo en el caso de Honduras no había embajador, hubo una serie de naciones en América Latina que no tuvieron embajadores y embajadoras, o sea, por todo este tiempo de la administración Trump. Entonces nosotros sí obviamente vemos este interés
de la administración Biden de reconstruir estos lazos con América Latina, y en este caso con Honduras. Entonces, como le digo, son posiciones, ellos tuvieron una posición de no interés para América Latina en el tiempo del presidente Trump, y reconocemos el gran vuelco que hace la administración Biden, y hasta con el ofrecimiento de una cantidad de apoyos para toda la región latinoamericana. Fue cordial la reunión con Blinken, no hubo ningún reclamo. Ninguno, muy cordial, como le digo, a todos los niveles, siempre manifestando el interés de parte de los Estados Unidos de mantener este alto nivel de relación, y igual el mío, se lo hice saber al presidente Biden cuando lo saludé, del saludo de la presidenta Castro, y que era una relación prioritaria con los Estados Unidos, y él le envió también sus saludos a la presidenta. Obviamente, como le digo, pueden haber diferencias en algunos temas, pero en otros seguimos trabajando de la manera más fluida. ¿Cuántos segundos o minutos duró esa reunión con Biden? Muy poco, o sea, son, creo yo, un par de minutos en los que uno los saluda, y obviamente hay otras partes de los encuentros, en las recepciones, en la foto oficial, en que uno tiene la oportunidad de saludarlo en algunos momentos, y hay este intercambio con ellos, y los otros presidentes también, dicho de paso, saludamos a varios, estuvimos conversando con varios de otros temas bilaterales, el saludo de la presidenta, y muchos obviamente enviaron sus saludos a la presidenta. Sé que el presidente Biden ha delegado en Kamala Harris, su vicepresidenta, muchos asuntos para la región centroamericana y específicamente para el Triángulo Norte, pero en esos segundos escasos con Biden, ¿hubo alguna expresión sobre Honduras, sobre la presidenta Castro, que le llamara la atención al canciller del país? No, lo más cordial, como le digo, el presidente Biden se ve un hombre muy afable, muy cordial. Me dijo de mis saludos a la presidenta Castro, o sea, en ningún momento ningún tipo de mensaje diferente, o sea, siempre de una buena relación. ¿Qué es lo que quieren con el TPS? ¿La ampliación de este o un nuevo TPS? Mire, en una parte es la ampliación del existente que fue otorgado del huracán Mitch. Todavía hay cerca de 40,000 hondureños que gozan. En ese caso, obviamente, es una ampliación, y lo ideal sería que se otorgue un estatus permanente a estos hondureños y hondureñas que gozan de ese sistema, y que por ahora son parte de una demanda judicial, y que se buscaría obviamente que se amplíe. Entiendo, ya se le empleó a Haití, que eran parte también de esta demanda, porque la administración Trump precisamente lo había eliminado. Entonces, mediante un mandato judicial se ha prolongado, y hemos hecho esta petición al señor Mayorkas. Adicionalmente, es un nuevo TPS para los hondureños y hondureños que llegaron después de los huracanes Zeta y Ota y del tema de la pandemia. Entonces sería en esa parte un nuevo, pero va escogido en el mismo TPS, si lo podríamos. Y termino esta temática de la Cumbre de las Américas. Al final se anunció por parte del presidente Biden o de la vicepresidenta $3,000 millones para todo el conjunto de naciones de Centroamérica, o para el Triángulo Norte. Se dio un anuncio general para toda la región latinoamericana, pero en el particular para el tema del Triángulo Norte, como ahora se le llama el norte de Centroamérica, se hizo un anuncio. Habían cerca de 800 millones anteriores que se habían anunciado bajo esta llamada a la acción que hizo la vicepresidenta Harris, y ahora es en sus manos hay un lanzamiento de esta otra fase, que son cerca de 1.300 millones adicionales solo para Centroamérica, prácticamente el norte de Centroamérica. Pero eso es a nivel de inversión privada. Es inversión privada. Tuvimos un encuentro también importante al margen de la cumbre con el señor Marc López, que es el que lleva lo que se ha denominado la Asociación para Centroamérica, en el cual participaron también el señor Mateo Ibrín, porque sí, había un encuentro también del sector privado hondureño y otros empresarios hondureños. Estuvo también el secretario privado Héctor Zelaya, el ministro Pedro Barquero, y en el cual intercambiamos de la importancia, obviamente, y aquí el mensaje nuestro como Honduras es la importancia de que eso se convierta en realidad. O sea, queremos que todos estos anuncios se pasen ya a la realidad. En el caso nuestro tenemos que generar obviamente mejor clima de negocio, construir más institucionalidad, pero que estos fondos lleguen realmente al país. Porque no es que se van a repartir equitativamente entre los 3 países de Centroamérica toda esta inversión privada, sino que en función de las condiciones del país, esas empresas decidirán dónde invierten. Así es. Así es esto, ¿no? Así es, y las condiciones de Honduras creo que son
altamente positivas, además de obviamente un gobierno que viene con todo el respaldo popular del pueblo hondureño, el de la presidenta Castro. También las condiciones geográficas de Honduras, Puerto Cortés, el Canal Seco, tiene una serie de condiciones que yo creo que le interesan mucho en lo que se ha llamado ahora en Estados Unidos el nearshoring, que es la posibilidad de que las empresas que a veces están más lejos de Estados Unidos vengan a lugares más cercanos de la región, y Honduras en eso tiene una posición geográfica envidiable que tenemos que aprovechar. Usted señalaba al inicio los años de los 80 y cómo Honduras sirvió desgraciadamente como una plataforma de guerra en aquel momento, y realmente no sacamos ningún beneficio como país. O sea, nos entregamos, y por ejemplo temas como migración, en ese momento se aprobó la ley Nacara, que benefició a Nicaragua, benefició a Guatemala, benefició a El Salvador, y a Honduras no hubo un hondureño que se benefició de esa ley para vivir en los Estados Unidos. Entonces yo creo que en un ámbito de una relación franca con los Estados Unidos es mantener precisamente esta posición tan importante que ahora tiene Honduras y sacarle el mejor provecho a una relación mutua en que los dos podemos sacar beneficios. Hace algunos días coincidimos con un alto jerarca militar en un supermercado, y su visión fue muy cercano a Juan Orlando Hernández. Fue muy cercano a Juan Orlando Hernández. Yo dije algo en el programa y él me reclamó con todo respeto, debo decirlo, me reclamó con todo respeto y me dice: ¿sabe usted, me dice, por qué Estados Unidos pidió a Juan Orlando Hernández? Me dice. Y un alto jerarca, de los hombres que estuvo más cercano al expresidente de la República, hoy siendo juzgado en los Estados Unidos, porque les construyó una terminal aérea ahí en Palmerola, dice. Y eso los gringos no se lo perdonaron nunca. Bueno, pero yo recordé que el expresidente Zelaya, igual a Romeo Vázquez o las Fuerzas Armadas, hace algunos años les dio 40, 50 millones de lempiras para que comenzaran a construir la terminal aérea en Palmerola. ¿Qué tanto ahora que usted está, que puede ver información clasificada de la Cancillería? Porque nuestra Cancillería tiene información clasificada, ¿verdad? Información que no sale a luz pública. ¿O toda la información de la Cancillería puede salir al público? Miren, obviamente hay información confidencial por temas de seguridad nacional que la Cancillería tiene naturalmente en muchos temas, como el limítrofe, que pues obviamente lo ideal es que en un tiempo se pueda hacer pública, y por razones de confidencialidad. Pero mire, yo creo que esta es una visión un tanto extraña de esa respuesta o pregunta que le dieron. No creo que el tema Palmerola sea un tema de fondo. Cuando el presidente Zelaya se iniciaron estas conversaciones, y yo estuve pues presente, como le digo, era vicecanciller y después secretario privado del presidente, lo hablamos en aquel momento con el embajador Hugo Lawrence, que era el embajador de Estados Unidos, y los americanos no pusieron ningún problema en el manejo de la terminal civil, siempre y cuando se respetara el tema de los convenios que tenemos con la base aérea militar de Palmerola, que se maneja de forma separada. O sea, los temas de fondo yo creo que no hay que obviarlos, es los crímenes que se le acusan al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea, esos están ahí. Si no, pues no le hubieran pedido en extradición, y son situaciones muy graves para él. Pues me decía, y además me dice, ¿sabe qué fue lo otro? Que nunca se lo perdonaron, dice. Que nos bajamos 2 avionetas con agentes de la DEA, porque eran narcoavionetas, nos las bajamos y ahí iban infiltrados agentes de la DEA. Eso no se lo perdonaron nunca, me dice. Yo sé que hubo algún problema de ese tipo, que al menos una narcoavioneta fue derribada por nuestras Fuerzas Armadas, y donde se transportaba al menos un agente de la DEA como infiltrado en los narcos, pero no 2. Pero él me dijo 2, me dice. Construir la terminal aérea civil en Palmerola y el haberse bajado esas avionetas, dice, eso fue lo que no le perdonaron los estadounidenses. Yo, en una plática muy respetuosa, le dije, no creo que por eso los gringos se lo hayan llevado, le digo. Y creo que en su momento, con esa avioneta, lo que hicieron es que reformáramos algunas leyes para no derribar avionetas. Mire, ese es un tema que los Estados Unidos ha tenido
pues una posición dura ante el derribo de avionetas, y no solo con Honduras, lo ha tenido con Perú, con otros países, por un peligro también que se da atrás de ahí, porque obviamente recuerde que aquí hay acusaciones contra la infiltración de algunas fuerzas de seguridad hondureñas para permitir el paso de ciertos aviones o no en Honduras. O sea, hay otros temas más profundos y más allá. Y el tema aquí es la protección de la aviación civil. O sea, en el fondo esa es la preocupación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usted no sabe también, en muchas condiciones, desgraciadamente, en que el narcotráfico infiltra fuerzas de seguridad o que pueda ser utilizado con otros fines. Entonces el derribo de avionetas es un tema muy delicado. Obviamente, en el caso del narcotráfico, la posición de la presidenta con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Seguridad es trabajar de la mano con los Estados Unidos en el combate a este flagelo que es transnacional, ¿verdad? Que no solo es... Pero sí, como digo, para mí me cuesta también, no creo que las causas de haberse llevado en una acusación criminal tan grave a Juan Orlando Hernández no es que manipulen la justicia para crear pruebas, o sea, se lo llevan porque hay pruebas, o sea, todos los sistemas tienen sus imperfecciones, pero creo que la justicia americana en eso es muy delicada, y más llegar al nivel de llevarse un jefe de Estado, que no ocurre comúnmente, es porque las acusaciones son serias y graves. Canciller, ¿algún otro canciller de la región le pregunta sobre lo que le ocurrió al expresidente Hernández sobre esta temática, o son muy reservados para no preguntar sobre este tema? Bueno, generalmente son cuidadosos, pero sí, más de alguno me pregunta ¿y qué le pasó a Juan Orlando? Porque hay gobiernos obviamente que trabajaron todavía con él y lo conocían, y sí, pues siempre hay el tema de la pregunta ¿y qué pasó? O sea, qué grave esto que está ocurriendo, y es difícil, como le digo, como imagen de país, más allá, yo siempre lo he dicho, de las consideraciones políticas de diferencia que pudiéramos tener con Orlando Hernández o el Partido Nacional, es penoso para Honduras a veces tener que dar la cara porque es una situación que no ocurre, como le digo, que a un expresidente se lo lleven acusado de delitos tan graves. Y la respuesta de usted como canciller de la República cuando otro colega suyo en el continente le pregunta qué le pasó a Juan Orlando Hernández, ¿cuál es siempre? No, mire, yo creo que hay que ser franco, porque también la información fluye por todas partes. Desgraciadamente es un presidente que llegó a los niveles de involucramiento con el crimen organizado internacional tan altos que llegaron a ese nivel, pues, y se lo están llevando, y que lamentablemente en nuestro país no es nuestra justicia la que actúa, pero actúa precisamente la justicia de otro país y lo solicita en extradición. Es un tema complejo. Como sé que se va a reunir con la embajadora de los Estados Unidos, la señora Dogu, se va a ir un poquito antes de las 9, pero yo no quiero que se vaya el canciller sin preguntarle sobre este tratado del Bicentenario. Francamente que no lo entiendo. No entiendo cómo después de este debate de décadas que hemos tenido en el Golfo de Fonseca, cuando hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que nos pone en bandejita Nicaragua la solución definitiva, que por cierto ya hay solución definitiva con la última sentencia, pero que por relaciones o por coincidencias entre Nicaragua y El Salvador todavía nos querían obstaculizar el espíritu de esa sentencia de La Haya, y que ahora viene Ortega y dice: firmemos el tratado del Bicentenario. Nosotros reconocemos que tenemos frontera con ustedes en el Golfo de Fonseca. Que nos haya puesto tan fácil la cosa y que ahora el Congreso no quiera ratificar ese tratado. No lo entiendo. Yo como hondureño no lo entiendo, y le pregunto al canciller ¿por qué no hemos querido ratificar ese tratado? Después de la pausa será el último tema con el canciller Eduardo Enrique Reina, que se reúne con la embajadora Dogu, que dicen que está molesta porque no fue la presidenta Castro. No, la relación, como le digo, ahí con ella es bastante franca, y conversamos de todos los temas. Obviamente, además ya lo conoce. No, ya nos conocemos, y como le digo, hay obviamente no nos parece, pero como digo, ya esa página se dio vuelta, seguimos adelante. No, correcto. Y que si hay algún tuit, pues se le responde con otro tuit. No, en la mejor, ya eso es una broma, y en estas cosas no hay que bromear, son relaciones de Estado, por favor, me disculpen eso. No. Vamos a la pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente.
Me interesa saber cuáles son las noticias que destaca a esta hora tunota.com. A las 10 inicia segunda audiencia de extradición contra Erlinda Bobadilla. México confirma su quinto caso de viruela del mono. ¿Preocupa una posible pandemia? La razón por la que Schwarzenegger dice que Europa patrocina la guerra en Ucrania. Bueno, se ha metido a polemizar con esa declaración Arnold Schwarzenegger. Hayan muerta, si me le bajan por favor un poquito para leer, no, a la inversa. Hayan muerta a niña de 5 años en Italia. Su madre había denunciado secuestro. Costa Rica expresa preocupación por llegada de militares a Nicaragua. Son algunas de las notas de tunota.com, de los titulares de tunota.com, por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y con este tema concluimos, canciller, para que usted vaya a su cita. ¿Por qué Honduras todavía, a nivel de este poder del Estado, el Congreso, no ratifica ese tratado del Bicentenario con Nicaragua? Mire, precisamente la semana antes de salir para la cumbre, estábamos dando el estudio y enviamos nosotros también unas notas al Ministerio de la Presidencia que encabeza el doctor Rodolfo Pastor, para precisamente enviar al Congreso Nacional eso, y está en estudio, como digo, para hacer los trámites próximamente, y esperaremos obviamente que el Congreso le dé los trámites considere necesario en un tratado pues que tiene alto nivel de positividad para Honduras. Pues yo creo que en eso vamos caminando poco a poco. Lo que pasa es que, como le digo, la agenda del Congreso también creo que ha estado muy encaminada a otros temas. No es que el tema fronterizo o no, de soberanía no sea importante, pero creo que también hay otro montón de temas que hay que tratar. Pero sí, yo creo que en los próximos días el Congreso estará... Porque ya nadie puede seguir buscándole obstáculos a Honduras en esa salida al Pacífico. Máxime ahora que Nicaragua le reconoce frontera a Honduras en esa zona. Ya nadie puede alegar, no, ustedes no tienen salida al Pacífico. No solo hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sino que hay 2 países ribereños que coinciden que tienen fronteras, y esos son Honduras y Nicaragua. Mire, al final yo creo que eso es lo que estamos también promoviendo. Estamos avanzando en un tema de un diálogo importante tanto con El Salvador y Nicaragua para convertir precisamente el Golfo en una zona de desarrollo, viendo los problemas ambientales que tiene el Golfo, y estamos ya trabajando con los cancilleres de estos países hermanos, y aquí es la importancia donde a veces nosotros tenemos que tener también mucho equilibrio en nuestra relación con los países vecinos, porque son nuestros países vecinos con los que tenemos que trabajar, con los que tenemos que construir muchas temáticas. Entonces estamos aparejados pues a este temas soberanos y de tratados, también trabajando de manera conjunta con El Salvador y Nicaragua para avanzar en un plan de desarrollo conjunto en el Golfo de Fonseca, que al final es lo que importa. Al final las fronteras se construyen, se preservan, pero para evitar que hayan conflictividades y más bien sean zonas de paz y de desarrollo para nuestros pueblos. Claro, eso es lo ideal y es lo que hay que buscar, pero habían 2 de los 3 estados ribereños, que desde luego no éramos nosotros, que afirmaban que no tenían frontera con nosotros en esa zona. Y ahora que se logra que Nicaragua reconozca que sí es fronterizo con Honduras, no es que se quiere relegar o volverse enemigo de El Salvador, pero priman los intereses del Estado de Honduras también. No, de acuerdo, y como le digo, ahí vamos avanzando, eso no creo que haya ninguna dificultad, y una vez pues zanjada cualquier tema, que ya no hay, pues realmente no hay diferencias desde la sentencia de la Corte, porque también eso es claro, y una buena relación de vecinos con Nicaragua y El Salvador. ¿Las relaciones con Bukele? ¿Cordiales? Muy bien con el canciller y a nivel presidencial, igual con Nicaragua, y bajo este principio que lo hemos mencionado, de no injerencia en los asuntos internos. ¿Por qué? Porque somos países históricamente hermanos en los que tenemos que trabajar, a pesar de las diferencias del signo de gobierno que pueda haber con algunos, de las diferencias que pueden haber con otros, pues somos y estaremos siempre juntos aquí, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, desde el punto de vista territorial. Entonces tenemos que cooperar, tenemos que trabajar juntos.
Y no nos deja de llamar la atención que después de las elecciones, casi todos los presidentes en el retorno a la democracia, antes de asumir oficialmente el cargo, la primera visita que hace un presidente electo de Honduras es al presidente de El Salvador. Esta vez no ha ocurrido, no ha habido ninguna relación bilateral No, sí, estamos trabajando. El tema ha sido un poco las agendas, pero sí, yo creo que próximamente se darán estos encuentros y avanzando también en otras temáticas de la integración regional, pero sí estamos avanzando. El tema ha sido, como le digo, agendas particulares que han sido complejas por temas aquí, temas que tiene El Salvador propiamente a lo interno, pero sí, yo creo que próximamente estaremos anunciando estos encuentros. Muy bien. En una pausa le decía que a mí me había sorprendido que la toma de posesión de Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, no fue ni usted ni la presidenta Castro. En cambio, Carlos Alvarado sí estuvo en la toma de posesión de la presidenta Castro. Sí, pero se envió, como le digo, al designado florentino en el más alto nivel de representación. Ya tenemos embajador allá, también él lo acompañó, el doctor Carlos Aguilar. Y como le digo, por algunos problemas de agenda, yo precisamente viajaba en esas épocas a Washington para este diálogo de alto nivel estratégico y por eso no pude estar presente. Y la presidenta tenía aquí también algunos temas que no le permitieron acudir. Muy bien, canciller. Entonces, eso del Tratado del Bicentenario posiblemente este año sea ratificado por el Congreso. Sí, yo creo que estamos en ese proceso ya para enviarlo. Muy bien. Yo lo dejo. Me hubiese gustado tenerlo a las 9, pero lo comprendo. Tiene una cita con la embajadora de Estados Unidos a las 9, así que muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Le agradezco enormemente. Hemos hablado de muchas cosas interesantes. Igualmente. El canciller Eduardo Enrique Reina, yo todavía tengo 10 minutos de información muy importante. Bueno, una de las noticias sobre los titulares que nos ha dejado el canciller Eduardo Enrique Reina es que en definitiva vamos a tener Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Y les quiero adelantar algo. A finales de agosto o principios de septiembre posiblemente ocurra el anuncio oficial. Posiblemente se dé el anuncio oficial del acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la instalación en Honduras de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, que aparentemente no será por año y medio, sino que trascenderá el periodo del actual gobierno. No descarte usted que sea por 2 periodos, por 8 años. Pero sí, todo se encamina a que tengamos el acompañamiento de la ONU en la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción, que será financiada con recursos nuestros y además de la comunidad internacional. La MAXI fue financiada en parte por la OEA, pero sobre todo por la asistencia económica de varios países del continente y Europa. Esos son los que dieron el dinero para financiar la MAXI. Esta vez no se descarta que el modelo de financiación sea el mismo, pero sí ya puedo tener la certeza, yo por ejemplo hoy sí tengo la certeza en que entre los últimos días de agosto o primera quincena de septiembre, el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas estén anunciando la instalación de esa Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Es uno de los tantos titulares que deja la comparecencia esta mañana del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. La última pausa comercial aquí en el programa. La Conferencia Episcopal de Honduras emitió ayer lunes un pronunciamiento con reflexiones sobre la realidad del país, en el cual se destacó que los problemas de Honduras son estructurales y que el revanchismo político y la búsqueda de intereses particulares dañan seriamente a la democracia. Los problemas nacionales no son simplemente coyunturales, sino estructurales. Las estructuras siguen siendo las mismas. La corrupción y la impunidad aún están dejando sombras que podrían frustrar las legítimas expectativas del electorado que votó por un cambio necesario.
El país es de todos y no de un determinado grupo. Por eso, el revanchismo político, la polarización y la búsqueda de intereses particulares y partidistas dañan seriamente la auténtica democracia. Los obispos de Honduras... El mensaje de la conferencia episcopal llama al diálogo social, la unidad, la búsqueda del bien común y a no encerrarse en una trinchera ideológica para avanzar hacia una auténtica refundación del país que abra las puertas a la reconciliación. La refundación es una palabra que sugiere examinar los cimientos sobre los cuales se desea construir. Para ello se necesitan claras líneas de gobierno y la participación de personas competentes y con valores morales. Vemos necesario que Honduras se mantenga abierta a todo el mundo, al intercambio cultural y a la cooperación internacional. No es prudente encerrarse en una trinchera ideológica. Reflexión más que oportuna a criterio de este sociólogo, quien coincide en no ideologizar los temas y en la unificación de todos los sectores. Espera que el mensaje llegue a la presidenta Castro, quien ahora no solo lidera un partido político, sino que lleva las riendas de todo el país. No es ni debe ser una tarea de un gobierno en solitario, porque hoy doña Xiomara deberá darse cuenta que ya no es la presidenta de un partido, es la presidenta de la nación y como tal debe asumir la responsabilidad. En el principal partido de la oposición llaman al respeto de la democracia y que dejen de ver la realidad del país únicamente bajo la óptica del Partido Libre. Piden que hagan a un lado el sesgo ideológico. Todo lo quieren hacer desde los anteojos del Partido Libre y no es así, señores. La gente votó en general por doña Xiomara, así como votó por los diputados y los regidores. Mientras sigan viendo la realidad del país desde un sesgo ideológico partidario, lo que van a tener es el rechazo de la gran mayoría. En el Centro de Estudio para la Democracia CESPAD concuerdan en que el revanchismo político, la polarización y la búsqueda de intereses particulares dañan a la democracia. El mensaje debe escucharse porque es el sentir de la mayoría de los hondureños, aseguran. Creo que ellos están dando luces para que se generen esperanzas en el pueblo hondureño y sobre todo nos llama a dos aspectos fundamentales como es el desarrollo y la justicia, donde también se enfoca no más corrupción y eliminar esa impunidad que por décadas se ha generado en el país. Los analistas piden se preste la debida atención al llamado de los obispos hondureños, pues consideran que siempre abordan aspectos torales que vienen a incidir fuertemente en el rumbo del país y hoy dejan un mensaje más que claro: consolidar la unidad de Honduras, olvidándose de los sesgos políticos y enfocándose en el bienestar de las mayorías.